Bueno, continuamos. Después de esta interesantísima introducción que nos ha hecho sobre la historia del cómic Álvaro Pons, yo quería reflexionar de la parte que digamos, entendemos más los que nos dedicamos a hacer tebeos, ¿no? A hacer cómics. Una de las cosas que a mí me tiene más fascinado era el porqué, ¿no? El por qué hacemos tebeos, por qué la humanidad hace cómic. Y en esto me retrotraigo un poco al principio de la charla de Álvaro, a la prehistoria. Esto es una pintura rupestre y las pinturas rupestres... no se están viendo las imágenes. ¿Por qué no se ven las imágenes? Tenemos un problema técnico aquí. A ver. No sé. Coge el ratón. Igual hay que desplazarlas para allí o algo. Desplaza. Dará control P. Control P, claro. No, Windows P. Tecla de Windows P. Es ahí. Ahí tienes para hacer duplicado. Ahora, vale, perfecto. ¿Querías poner pantalla completa? Da igual. Bueno, problemas técnicos. Vuelvo otra vez a los orígenes. Esto que tenemos aquí es una pintura rupestre que, como bien dijo Álvaro, pues probablemente esté en una de las primeras representaciones icónicas que el ser humano ha plasmado con pigmento, ¿no? En este caso no es sobre papel, en este caso es sobre una pared. Pero a mí siempre me intrigó mucho el momento y cuándo se fueron hechas estas imágenes, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que en estos momentos el ser humano andaba en taparrabos, con pieles, vivían en cuevas y tenían que cazar para comer. Como también comentaba Carlos antes, cuando Álvaro comentaba del tema de la edad, ¿no? Pues en el Paleolítico la media de edad, cuando palmaban, era el 33 años, ¿no? Esa era la edad máxima que podía vivir un ser humano. Y había mucha mortalidad infantil. Entonces, en esa época, en ese momento justo en el que el ser humano todavía no tenía sus necesidades básicas cubiertas, sucede esto que para mí es mágico, ¿no? Que es que creamos arte, decidimos crear arte. Y esa pulsión creadora nos define como seres humanos. Y me refiero a esta época porque en nuestra sociedad actual parece que en estos momentos de crisis el arte socialmente puede ser prescindible, ¿no? Y esta reflexión que estoy haciendo defiende todo lo contrario, defiende que el arte es una necesidad humana y la necesitamos, el arte y la creación la necesitamos para sobrevivir como especie. Efectivamente, estos precedentes que tenemos aquí son mecanismos narrativos que utilizábamos para poder recordar esas historias y no es un cómic propiamente dicho, ¿no? No éramos conscientes de estar haciendo cómic. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a ver por primera vez una pintura rupestre en directo, en concreto las cuevas que tenemos aquí en España, ¿no? En Altamira, fue cómo nos la mostraban los arqueólogos, ¿no? Que era totalmente iluminada. Entonces tú entras y la ves completa, ¿no? Y claro, luego lees los libros de historia y
y ves las ilustraciones que ponen de cómo estaban hechas y entras en conflicto. Dices, espera, las estamos viendo mal. Estas imágenes no están hechas para verlas como si fuera una pintura mural, ¿no? Sino que están hechas para verlas iluminadas por una antorcha, por un facho, y no sucede nada en esas imágenes si, al igual que sucede con el mundo del cómic, el espectador no se mueve. Si nos movemos por ellas, suceden una serie de protoviñetas. No tienen forma cuadrada, no tienen forma circular. Obviamente esto es un fotomontaje que he hecho yo ahora con Photoshop, no son así tan exactas, pero sí que, curiosamente, necesitan del movimiento del lector y necesitan también de que el lector sea interactivo, ¿no?, con lo que está leyendo. Es decir, que al igual que sucede en el cómic, las imágenes empiezan a tener una narración visual y elíptica, que es en lo que me voy a basar yo en estos 40 minutos, ¿no? Si vemos cuevas como las de Chauvet, en Francia, ese tipo de representación justifica ciertas cosas que son muy extrañas, muy curiosas, ¿no? A nivel pictórico, por ejemplo, aprovecharon pareidolias de propias piedras, ¿no? Las propias sombras que generaba la luz en la piedra la utilizaban para visualizar previamente animales, y eso también justifica esta visión parcial de la pintura, que haya muchísimos animales que estén representados de manera totalmente a trozos, ¿no? O sea, unos hay una cabeza, o en otros hay la parte baja de las piernas. Es tremendamente extraño. En alguna de esas cuevas, también en Chauvet, tenemos elementos que tienen mucho que ver con el intento de la representación del movimiento. De hecho, hay un documental fantástico francés en el que un investigador del mundo del cine y la animación investiga cómo podría haber un protocine en alguna de esas cuevas, ¿no? Hay un intento de representación de las piernas de los animales repetidas varias veces, cuernos de rinocerontes repetidos varias veces para dar la sensación de movimiento, etc. Porque efectivamente tenemos que ser conscientes de que el cómic, el cine, la literatura, la música, son expresiones artísticas que están creadas por el ser humano para el ser humano. Me explico. En estos viajes espaciales que últimamente estamos teniendo tan informativamente constantes en la prensa, si encontrásemos vida extraterrestre, sucedería algo muy extraño, que es que muy probablemente todas nuestras creaciones no podrían ser ni disfrutadas ni entendidas por esos seres de otro planeta, a no ser que sus cerebros y sus sentidos auditivos, visuales y sensoriales fueran similares o iguales a los nuestros. En el caso de la música y del cine es evidente, ¿no? Si no escuchan un sonido en la misma frecuencia que nosotros, no podrán escuchar nuestra música, y si no parpadeasen y tuviesen dos ojos como nosotros, no podrían apreciar el efecto óptico que genera el cine, ¿no? Por el cual nosotros entendemos que ahí se está moviendo algo, a pesar de que son imágenes fijas. Pero en el cómic sucede algo que es tremendamente más fascinante y más complejo, porque va más allá, porque se mete en algo que a mí me tiene totalmente obsesionado desde hace años, que es la elipsis. Y la elipsis es lo que no se ve, lo que no está, lo que directamente un dibujante nunca hará en la historieta, ¿no? Es lo que llamamos calles, gutter, ¿no? Esos espacios a veces blancos, a veces de colores, a veces inexistentes. Y esa no representación creo que es lo que define al cómic como arte.
Neil Cohn, que es investigador del Departamento de Comunicación y Cognición de la Universidad de Tilburg, tiene un libro que titula Tu cerebro en los cómics, un modelo de lo visual, comprensión narrativa, en el que dice que la investigación sobre el procesamiento de la narrativa visual solo fue creciendo en la última década y que realmente ofrece un gran potencial para futuras investigaciones, ¿no? La rica complejidad de los sistemas narrativos visuales trasciende más allá de la simple cognición perceptiva o espacial, y el estudio de estos mecanismos pueden informar los dominios fundamentales de nuestra cognición. Con todo esto, a lo que quería llegar es que el cómic no pudo ser fruto de un autor. No fue una persona que crea, por generación espontánea, finales del siglo XIX, comienzos del XX, una nueva manera de narrar, ¿no? Esto es algo que el ser humano, como comentaba antes Álvaro muy bien, lo fue mostrando en pequeñas dosis, en pequeños momentos, y lo que estaba intentando hacer el ser humano ahí era traducir su propio cerebro. Pensar un detalle, a ninguno de los que estamos aquí ni en sus casas viéndonos en streaming, nos han enseñado a leer tebeos. Nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a leer textos, nos han enseñado idiomas, pero los cómics los hemos leído por generación espontánea. Y a mí esto, cuando me di cuenta de que nadie me había enseñado a leer cómics y que nadie nos enseñaba a leer cómics, me pareció que tenía algo especial, ¿no? Tenía que ser algo especial. ¿Por qué éramos capaces de leer historietas incluso antes de aprender a leer un idioma? ¿No? ¿Por qué un niño de 3 años puede leer un cómic? Mudo, pero lo puede leer, ¿no? Y eso es porque se basa en muchos de los mecanismos que nuestro cerebro utiliza para almacenar imágenes y recuperar recuerdos. El cerebro es una máquina tremendamente compleja y que tiene a día de hoy fascinadísimos a todos los científicos, ¿no? La ciencia está intentando entender cómo funciona nuestro cerebro e incluso imitarlo de manera informática, ¿no? Pero también creo que es una de las máquinas de engañarnos más perfecta que existe. Hacer la prueba, ¿no? Preguntarle a un familiar de infancia, a un amigo, un hecho que tengáis muy vívido, que recordéis perfectamente. Veréis como seguramente ese recuerdo es notablemente distinto para la otra persona e incluso erróneo. Porque lo que sucede en nuestra memoria es algo que es tremendamente útil para los narradores de historias, que es que podemos generar falsos recuerdos, podemos generar recuerdos que no nos pertenecen, como, pues, por ejemplo, le sucede a Fidel en la obra de Miguel Anxo Prado en Ardalén, ¿no? Que genera un recuerdo de alguien que no tiene. Os pongo un ejemplo que podéis hacer ahora mismo. Intentad recordar las Navidades del 2020, que fueron especiales, porque no podíamos salir a ningún lado, entonces nos hemos quedado todos en casa. Intentar recordar ese día entero, el día de fin de año. Vuestro cerebro inmediatamente ahora mismo os está diciendo, lo recuerdo perfectamente, no hay problema, pero es falso. Lo que estáis haciendo realmente es recordar lo que en cómics serían imágenes clave, ¿no? O en cine, fotogramas clave. 2, 3 imágenes que te quedaron muy marcadas. Normalmente suelen ser aquellas que nos emocionan o que nos marcan. Y el resto lo rellena nuestro cerebro usando la lógica y vivencias anteriores. Por ejemplo, cenas de otros años o la lógica de que tenemos que comer y que a las 12 tomamos las uvas y que echan siempre los mismos programas repetitivos hasta el infinito, ¿no? Curiosamente, esto tiene que ver con esta utilización de las imágenes en nuestro cerebro. Si tenemos una imagen de un martillo y un ganso, es muy difícil que nuestro cerebro las una y que las convierta en un recuerdo útil
¿no? Martillo y ganso no tienen utilidad para nuestro cerebro. Sin embargo, martillo y clavos sí que tiene utilidad. Y entonces esa cercanía hace que nuestro cerebro lo almacene y inmediatamente, cuando volvamos a ver un martillo, ya no necesites ver los clavos, ya piensas en los clavos, ¿no? Cuando ves a alguien en un cómic que está golpeando una madera, no hace falta mostrar que está golpeando un clavo. Nadie golpea una madera, a no ser que estés zumbao, ¿no? Si no estás haciendo algo con ella. Pasa lo mismo también con este experimento, ¿no? Esto es un experimento muy interesante, en la que tiene que ver con cómo las palabras, la unión de palabras, nos va a influir la lectura de una imagen. Este experimento se hizo en 1974 por Loftus y Palmer, y lo que venía a hacer era dividir varios grupos de personas, enseñarles siempre esta misma imagen y hacerles una pregunta con una leve diferencia. A un grupo le preguntaban ¿a qué velocidad cree que iban los autos que se estrellaron? A otro grupo le preguntaban ¿a qué velocidad cree que iban los autos que colisionaron? A otro grupo le preguntaban ¿a qué velocidad cree que iban los autos que chocaron? Así hasta que el último grupo decían ¿a qué velocidad cree que iban los autos que entraron en contacto? Dependiendo de la utilización de las últimas palabras de la pregunta, la velocidad que los distintos grupos de personas ponían disminuía o aumentaba por esa unión de imagen y palabra. Esto es tremendamente inquietante. Como seres humanos estamos viviendo una época en la que las noticias las consumimos de una manera muy similar a esta. Una imagen, una fotografía y un texto muy breve. Un texto muy breve que, dependiendo de quién lo escriba, nos puede condicionar que esa lectura de esa imagen la veamos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por eso, últimamente vemos tantas fake news, ¿no? Tantas imágenes que están sacadas de contexto o pertenecen a otros lugares y que se utilizan para manipular el pensamiento político, sobre todo, de los ciudadanos. Dentro de estos estudios hay también un libro muy polémico que se titula ¿Quién abusó de Jane Doe?, que dio lugar a una teoría de la desinformación, ¿no? De que podía producirse en ciertos estados de la sociedad unas manipulaciones peligrosas, ¿no? Porque dio una teoría de que el efecto de desinformación podría llegar a los testigos de delitos. Y muchas veces los interrogatorios inducían a cambiar las versiones de los hechos. De hecho, el caso de Jane Doe, lo que sucedió es que acusaron falsamente a ciertas personas por manipulación de las pruebas, ¿no? de cómo estaban analizadas esas pruebas. Es decir, que ni siquiera es necesario poner adjetivos a la información sobre los hechos, ¿vale? Simplemente basta con utilizar verbos, ¿no? Un verbo en vez de otro, eso hace que nos llame y que, por lo tanto, seamos muy críticos, ¿no? hacia cómo la propia prensa nos puede acabar manipulando nuestra mente. Otro de los elementos fundamentales es la lectura de la imagen. Si veis estas dos imágenes, se leen muy distintas si están colocadas de un lado o de otro. ¿Veis? Y esto no nos lo enseña nadie. Y esto tiene que ver con el funcionamiento cerebral, ¿no? En las primeras imágenes entendemos que la persona sube. ¿Por qué sube? Bueno, pues porque leemos en forma de Z y entonces nuestra visión tiende a ser ascendente.
En el otro lado sucede lo contrario, como leemos en forma de Z, nuestra visión tiende a ser descendente. En los orientales, lógicamente, esto sería del revés, ¿no? Pero creo que aquí está la clave del hecho de que seamos capaces de entender tebeos desde muy niños, ¿no? de ser capaces de decodificar un arte tremendamente complejo. Fijaros, esto es un ejemplo de cómic abstracto que se basea en las imágenes anteriores que os acabo de poner, en las que no hay ningún tipo de texto, no hay ningún tipo de imagen de carácter realista, pero nuestro cerebro lo puede leer y puede entender que está pasando algo. No es complejo, no es muy intelectual, no, pero entendemos que aquí hay un movimiento y que aquí está sucediendo una acción. E incluso lo más fascinante es que cada uno de nosotros le está otorgando un tiempo diferente, pero que no impide que todos nosotros podamos leer esta página. Esto yo creo que es la diferencia entre el cómic y el cine, ¿no? Cuando se hablaba de la unión del cómic con el cine, yo creo que el factor que nos diferencia radicalmente es la de el tiempo. ¿Quién pone el tiempo? En el cine lo pone el director, en el cómic lo pone el lector. Por mucho que lo quiera forzar el autor, ¿no? Por mucho que queramos nosotros controlarlo. Incluso el movimiento de los personajes por una página también es el lector, muchas veces, el que se ve sometido, ¿no? Nosotros leemos en forma de Z, pero hay algunos momentos en los que los autores podemos diferenciarnos y decidir que lea la página de una manera completamente distinta a la que lo haría por la lógica mental, ¿no? Este ejemplo, por cierto, lo hizo una alumna nuestra que se llama Laura. Es un ejercicio de los que le ponemos en el garaje hermético. Y aquí tenemos otro ejemplo, ya de un cómic profesional. Veis que a nivel narrativo, aquí tenemos el ejemplo en Z, aquí está la Z marcada, pero está marcada de una manera extraña. Realmente leeríamos la viñeta, esta de aquí, la leeríamos aquí y haríamos esta Z, ¿no? Haríamos una Z de esta manera, pero el autor decide cambiar y hacer que la Z se lea por toda la página. Con lo cual, creo que debemos de empezar a darle importancia a esos huecos, a esos espacios exteriores del tebeo. Normalmente nos centramos mucho en el interior de la viñeta, en lo que sucede, en la composición, en las líneas invisibles, pero nos dejamos de lado la parte, digamos, invisible, ¿no? La que no hace ningún autor, la que hace realmente la propia interpretación cerebral, ¿no? Esto nos permite que veamos elementos completos en donde no lo hay. Aquí vemos un escudo completo, cuando realmente solamente estamos viendo dos viñetas con la parte acabada en punta, como si fuera un escudo medieval, pero sin embargo nuestro cerebro nos está haciendo que toda la página tenga la forma del escudo. Y de aquí llegamos a este tipo de secuenciaciones narrativas que a mí me parece muy interesante porque se están estudiando ya no solamente desde el campo del cómic, sino también desde el campo de la neurociencia, ¿no? Están analizando cómo almacenamos y qué almacenamos, qué necesariamente es imprescindible para que recordemos algo y qué no, qué sucede en momentos en los que esas imágenes son sustituidas unas por otras y cómo cambia la lectura de una secuencia dependiendo del cambio única y exclusivamente de una imagen. Estas tiras de
humorísticas de Calvin y Hobbes, que están divididas en 3 actos, demuestran perfectamente que hay ritmos de lectura, pero que al mismo tiempo no tenemos que contarlo todo para que funcione. Una de las cosas, yo me dedico al humor gráfico y creo que esto es una de las cosas que hace que un gag humorístico funcione o no. Si ponemos más información de la que nuestro cerebro necesita, digamos que el tiempo del gag se estira y cuando vas a llegar a lo que tenía que hacer reír, ya no te hace reír. Ya digamos que se ha estirado, ¿no? Es como cuando alguien te cuenta un chiste y lo cuenta mal. Y cuando acabas ya no tiene gracia, porque ya lo ha estirado demasiado, ¿no? Le ha perdido el tempo. Yo creo que este, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, ¿no? Si le quitamos la segunda viñeta, el gag sigue funcionando. Que haya 4 hace que el gag funcione mejor porque estamos esperando con Calvin a que pase algo, ¿no? Ya no es que sale la pompa y explota, sino que vemos la pompa flotando y después explota. Si esto lo estiráramos mucho, directamente lo que sucedería muy probablemente es que no tendría el mismo punch final, ¿no? Os pongo otro ejemplo en el que con una pompa se sustituye el elemento visual por una onomatopeya que en el caso del cómic sustituye también a la falta del sonido, con lo cual tenemos inmediatamente algo que sucede dentro del cerebro del lector, que es que el POW, en este caso, como tenemos una imagen anterior de una pompa a punto de explotar, se convierte en la explosión de la pompa. Pero si este POW estuviera en otro lado, en otra historieta, y hubiese una persona con un puño, pues sería un golpe, ¿no? También las onomatopeyas es algo muy sofisticado que el ser humano ha sido capaz de asimilar como propiamente un lenguaje universal, ¿no? Porque da igual que la onomatopeya la entiendas, el sonido que sea comprensible por el idioma o no. Por eso funcionan también las onomatopeyas que leemos en los mangas japoneses, que están en japonés y no tenemos ni idea de japonés, pero la función la sigue haciendo y tu cerebro sigue entendiendo de que ahí está pasando un sonido y que la representación gráfica le corresponde. En estos paneles están sustituidas las terceras viñetas y fijaros cómo, a pesar de que es el mismo gag todo el rato, la percepción de lo que sucede en ellas cambia, ¿no? En la que, si vemos a Charlie Brown en la primera, en la tercera viñeta, Charlie simplemente está viendo la nada y nos hace reír porque en vez de esperamos que llegue el perro, que llegue Snoopy, pero llega un niño en pañales haciendo el perrito, ¿no? En la segunda hay un bocadillo y el gesto de Charlie Brown ha cambiado. Con lo cual ya nos da una pista de que lo que va a suceder después no es lo que el lector espera. En la tercera tira nos está mostrando que el niño va a coger la pelota. Ese gag ya no funciona. Ese gag ya lo estoy viendo, ya no voy a tener punch final, porque tu cerebro ya te está diciendo que esa pelota va a acabar en la boca del niño, ¿no? Básicamente porque el niño va a 4 patas, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es tremendamente intuitivo e inteligente como para darle ya un sentido narrativo. Y en la última se da una dualidad extraña en la que nuestro cerebro puede entender de que suceda la imitación, ¿no? Snoopy viene con la pelota, pero ipso facto el niño del pañal imita al perro, ¿no? Y esa tira sigue teniendo gag humorístico a pesar de que nuestro cerebro nos debería decir, solo había una pelota, ¿no? Este niño está trayendo una pelota de otro sitio, pero no nos chirría, no nos está desentonando narrativamente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues en parte por el efecto Kuleshov, ¿no? Esto es una explicación cinematográfica. Yo os traje la versión de Alfred Hitchcock porque me hace más gracia, no es la original. Y ese efecto es un efecto que tiene que ver con cómo las propias imágenes, el montaje cinematográfico,
puede hacer que cambie el significado que nuestro cerebro le da a la misma imagen. Esto lo hizo Kuleshov, que es un cineasta ruso, en los años 20. Y el efecto Kuleshov viene a decir que las imágenes son una sintaxis y las leemos como si leyéramos frases. Pero la contemplación de una cinta no es un fenómeno estímulo-respuesta, sino que el espectador es un participante activo en el que el proceso de la creación de significados depende mucho del receptor, no solamente del que lo está dibujando, ¿no? El que está filmando. Digamos que los lectores, la audiencia cinematográfica, proyecta sus propias emociones en la cara de los actores, basándose en cánones de representación de expresiones y culturales. Aunado a todo esto, los códigos que se leen habitualmente en las imágenes, en el caso de Kuleshov, sopa, ataúd y niña, conllevan a relacionarlas con nuestros sentimientos como necesidad, tristeza y felicidad, respectivamente. Vamos a ver el efecto Kuleshov. Aquí tenemos a Alfred Hitchcock con esta cara que no sabía definir muy bien de qué. Y si vemos que está viendo una mujer con un bebé y le volvemos a ver con esa sonrisa, pues entendemos que Alfred Hitchcock es una bellísima persona, ¿no? Es una persona que se emociona con la madre y su retoño. Pero si volvemos a ver la misma imagen que antes y está viendo a una mujer en bikini, la siguiente imagen es: este tío es un depravado sexual y le vamos a hacer un Me Too y no va a volver a dirigir una película en su vida. Pero vuelve a pasar también que volvemos a las mismas imágenes, las imágenes no son las mismas, las ha recortado del vídeo, ¿eh? Y le ponemos un plato de sopa, un caldo gallego, y entendemos que a este hombre le gusta comer y tiene un hambre atroz, ¿no? Entonces, este tipo de montaje realmente para los que nos dedicamos a contar historias es fundamental, ¿no? Porque entender esto hace que realmente sepas que parte de tu historia no está escrita en el guión. Parte de tu historia no está cuando tú estás redactando el guión literario, sino que es una toma de decisiones, de encuadres, de representación gráfica de gestos, de muecas y de la utilización de más o menos viñetas para contar cosas que conceptualmente pueden parecer muy claras cuando las tenemos escritas en una línea de texto. Probablemente esto sea la clave que hace que el cómic sea muy diferente al resto de las artes. Incluso al cine, que aunque estoy poniendo un ejemplo cinematográfico, esto no funciona igual si lo ves en movimiento que si lo ves de manera secuenciada con imágenes fijas. Esta tira de Dalcio tiene también que ver con la omisión, ¿no? Como a veces, para que funcione una historia, un gag humorístico en este caso, es mejor no ver lo que sucede y que sea el lector el que hace el resto, ¿no? Vemos aquí el personaje con una mascarilla, intentando soplar sus velas de 49 aniversario y no es capaz, ¿no? Entonces, en la última viñeta vemos el gag, pero el gag ya ha sucedido. El gag ha sido el momento en el que encendió el extintor y apagó las velas, pero no lo ves. Lo ve nuestro cerebro y cada uno de nosotros lo está viendo de una manera distinta, que es lo mágico, ¿no? Que cada uno de nosotros ha creado ese personaje haciéndolo de distintas posiciones. Y esto no es algo nuevo, no es algo que haya sido una evolución de los creadores de historietas, sino que ya los historietistas clásicos eran conscientes de ello y lo utilizaban muchísimo, ¿no? Este es Franklin con Gasoline Alley. En las primeras viñetas los protagonistas están diciendo que van a echar una carrera, ¿no? Te apuesto que en 3 minutos estoy en el tejado, ¿no? Pues de esta viñeta a esta viñeta han pasado 3 minutos. Pero han pasado 3 minutos porque el autor nos ha dicho que pasaban 3 minutos. Si nos dice que te apuesto a que en 10 minutos llego al tejado, nuestro cerebro admitirá que el tiempo que ha pasado son 10 minutos. Os he puesto también esta página porque al mismo tiempo es una página en la que
a pesar de que nuestro cerebro lo ve como un todo, realmente estamos viendo fracciones temporales diferentes. Y cuando leemos la historieta, nuestro cerebro no nos dice esto está pasando todo al mismo tiempo o está pasando todo cada 3 minutos. No, nuestro cerebro es capaz de, dependiendo del contexto, tanto de las palabras como de las acciones que están haciendo los personajes, le otorga una duración distinta a las acciones. No es lo mismo cuando los personajes están corriendo para subir al tejado y huir del tipo que los quiere agredir, que el momento en el que se está cayendo este personaje encima de este montón de cemento, ¿no? Los espacios temporales son muy diferentes en toda la página, pero no hace falta indicarlo, ni siquiera numéricamente, porque hay ejemplos de páginas, sobre todo de las de principios del siglo XX, en el que había una numeración para que el lector supiera por dónde tenía que leer, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo más actual de una novela gráfica. Aquí esto lo hizo para sus clases Fernando Iglesias, que es otro de los profesores que da clase en Hogarage Hermético, y lo hace para explicar realmente cómo la influencia del cine llega al cómic, pero el cómic la utiliza de una manera bastante diferente, ¿no? Si os fijáis, estos planos son planos muy de cine independiente, en el que la cámara está siempre en los mismos encuadres, en las que vemos pues, al personaje siempre desde el mismo punto de vista, y que hay una utilización del plano tremendamente estática, ¿no? Casi teatral, que tiene mucho que ver más el teatro quizás con el cómic que el cine. Y lo que hace Fernando es analizarlo, ¿no? Pues estos son los 3 planos, digamos, repetitivos durante toda la escena, y estos planos, dependiendo de cómo están barajados, nuestro cerebro deja de verlos repetitivos y les otorga una narratividad diferente, ¿no? Este tipo de cosas ya lo explicaba Scott McCloud también con este ejemplo, que es un ejemplo que ha hecho después muchos historietistas para sus propias obras, en el que cuenta pues un accidente de coche, prácticamente con todos los instantes previos a lo que ha sucedido, y que esto lo podríamos recortar, ¿no? Lo podríamos eliminar, o nuestro cerebro podía quedarse con 4, 5, 6 viñetas y el accidente pasar igual. Probablemente esto sea lo que una el propio estudio por parte de la ciencia del cerebro y de cómo almacena las historias, las imágenes, las vivencias del ser humano, y luego las recupera. Yo creo que es muy interesante hacer este tipo de ejercicios, porque nos ayuda a entender cómo nuestro cerebro desecha una serie de imágenes. Y esto a los creadores nos debería de obsesionar, porque nos ayudaría a perder una obsesión loca que los que damos clase en el Hogarage Hermético, y Miguel Ángel lo sabe muy bien, estamos un poco hartos de decir, ¿no? Que es que los cómics son para leer, no son para ver. Los hacemos para que sean consumidos en un determinado tiempo. Con lo cual, no tiene que ser todo una obra maestra. No todos los cuadros tienen que ser un dispendio de alarde técnico, ni estar trabajados pictóricamente, compositivamente. Algunos son simplemente funcionales, porque lo necesita la narración para que fluya y contemos la historia. Entender esto hace que nos obsesionamos menos con "ay, esta mano me ha quedado mal", una mano de 3 milímetros que está en una esquina y que probablemente nadie más que tú la vaya a ver, o chorradas del tipo de "ay, Dios mío, este personaje de la página 20 a la página 50
lo he dibujado ya un poquito distinto porque han pasado 6 meses y lo voy a repetir todo porque el lector se va a dar cuenta. No, no se va a dar cuenta. Nunca. El lector ya lo tienes dentro de la historia, ya sabe que hay una serie de mecanismos que pertenecen a la mecánica gráfica y asume que los rasgos básicos son del personaje. Lo hagas igual o muy diferente. De hecho, yo creo que es una de las cosas que probablemente nos distinga realmente del cine. Tú puedes hacer un TVO en el que el personaje esté representado con cientos de estilos gráficos distintos y el lector entienda la historia, la siga y sepa quién es quién. Y esto realmente a mí me parece sorprendente porque tiene que ver con cómo el lector asume que hay ciertos rasgos gráficos de ese personaje que lo hacen personaje. Y esto tiene que ver con algo que produce muchos divorcios, que es cuando una persona va a... Lo voy a hacer con hombre y mujer, pero no quería ser machista, pero esto pasa mucho. Si tu pareja va a la peluquería y cuando llega a casa su cónyuge no le dice, ¡ay, qué guapo estás! ¿No? O que te veo cambiado, tal. Ahí hay un problema. Hay un problema porque quiere decir que esa persona no ha notado un cambio mental en la fisonomía de esa persona. Porque lo que hacemos realmente no es guardar una fotografía mental de todo el mundo, sino que nos quedamos con unos rasgos. Si yo pasase de tener el pelo largo a cortarme el pelo y quitarme la barba, y mi pareja no decir, ostras, qué raro estás, o ostras, qué guapo estás, o tal, muy probablemente acabe en divorcio. Porque eso quiere decir que tu pareja no ha retenido tu imagen y no la ha chocado como algo de realmente diferenciador, ¿no? Y esto yo creo que es lo que se basea la propia lectura del TVO, ¿no? El TVO da igual que sea un dibujo muy sintético, da igual que sea un dibujo muy realista, lo que acaba sucediendo es que nuestro cerebro se queda con una serie de rasgos, que lo podéis comprobar cualquiera de vosotros, aunque digáis que no sabéis dibujar, cualquiera de vosotros podéis dibujar a Mickey Mouse. Con hacer 3 círculos tenéis a Mickey Mouse. Ya está. El resto es adorno. Pero cualquier persona que vea 3 círculos, dos encima de uno gordo, pues ve a Mickey, ¿no? Y esa sintetización y esa silueta gráfica probablemente sea lo que hace que el cómic sea único como lenguaje. También pasa con los fondos. Los fondos pueden ser completamente diferentes de una página a otra, incoherentes, incluso abstractos. Y, como en este caso también de Frank King, la lectura fluye perfectamente, lo podemos entender y nuestro cerebro no dice, hostia, que está pasando algo muy raro, no entiendo nada de lo que sucede, ¿no? Veis que las abstracciones algunas veces son totalmente casi de arte abstracto, otras veces son más figurativas, pero el cerebro lo lee como una narración lineal. Yo creo que el caso que pasa más desapercibido y creo que es más evidente es el de Herriman, en el que sus tiras de Crazy Cat, a pesar de que los personajes están quietos el 80% del tiempo, los fondos no. Los fondos se mueven. Y se mueven de una manera muy teatral, ¿no? Se mueven como si alguien estuviera tirando de ellos. Y yo la primera vez que me di cuenta de esto fue un shock, porque mi cerebro no lo había asumido como algo extraño. No era una anomalía. Y es algo que no pasa en la realidad. Cuando vamos andando, los edificios no se mueven. Bueno, en las películas de Nolan solamente, ¿no? Pero nuestro día a día tiene una lógica. Dices, bueno, pues para llegar a aquel sitio tengo que caminar hacia él. No viene él hacia mí. En los TVOs de Herriman sí que pasan ese tipo de cosas. Y esto tiene que ver también con cómo el propio cerebro une elementos a pesar de que no son elementos que estén en el mismo lugar, son simplemente con la secuencia, ¿no? En esta secuencia, esto es una portada de un libro sobre cómic de Sergio García y Trondheim, en la que las 4 viñetas que estamos viendo
nuestro cerebro las está viendo por trozos y, al mismo tiempo, como un todo. Esto yo creo que es una de las cosas mágicas que deberíamos de estudiar científicamente, de qué está pasando dentro de nuestro cerebro para que esto lo veamos normal, ¿no? O en esta página de Hergé, de Tintín, en la que está sucediendo algo que no podía estar pasando en la realidad. Los personajes están caminando hacia unas montañas, pero las montañas de atrás se están moviendo. Se están moviendo y al mismo tiempo no. Están quietas y se mueven, ¿no? Es un efecto óptico muy, muy curioso, pero nuestro cerebro lo lee como algo normal, como algo comprensible, ¿no? O como la propia abstracción puede hacer que el paso del tiempo o de un paso de un lugar a otro, esto es muy cinematográfico también, esto no es un invento del cómic, pero en el cómic funciona muy bien, ¿no? Aquí vemos a Rocco Vargas, estas viñetas últimas en las que vemos ese personaje sangrando en el suelo, nos acercamos al personaje y de repente llegamos a esa abstracción de 3 colores, negro, blanco, rojo, que es una medalla en la página siguiente. Entonces, estamos teniendo ahí una narración no solamente de paso del tiempo, sino también de significado, ¿no? Porque por matar a ese personaje, el que lo ha matado ha recibido una medalla. Entonces, es muy complejo todo lo que estamos diciendo con muy poquitas imágenes. Tenemos también otra manera de narrar, que esta es muy de animación, y que, fijaros que estamos viendo esto y nuestro cerebro ya nos está indicando que aquí hay movimiento. Y que esto no está hecho para leer de manera habitual. Ya no leemos en forma de Z, ¿verdad? Leemos de arriba a abajo. ¿Dónde lo ha indicado? ¿Hay una flecha? No. Es nuestro cerebro, nos está indicando ya que esa correlación de imágenes la tenemos que leer de una manera diferente. No sé si funciona el vídeo. Aquí. Cuando esto es la traslación de una historieta al mundo cinematográfico, ¿vale? Esta historieta estaba hecha una detrás de otra, pero aquí está montada de manera de que nos vamos introduciendo dentro de lo que estamos viendo. Probablemente este bucle que es casi hipnótico, ¿no? de meternos dentro, que lo hacía Escher, ¿no? con sus dibujos, tenga que ver también con cómo el cerebro es capaz de olvidar elementos que no tenían nada que ver narrativamente y para pasar a otra narración diferente, así una detrás de otra, y darle credibilidad, ¿no? Ya hace un rato ya que sabemos que esto no está dentro de nada, ya nos hemos olvidado de dónde estaba dentro, ¿no? Y tiene sentido y nos están contando una historia y aparte, muy probablemente, esto tenga algo que ver con cómo soñamos, ¿no? Que es algo también que a mí como historietista me obsesiona mucho, ¿no? Yo leo mucho sobre sueños lúcidos y cómo provocar que seamos capaces de narrar con los sueños, porque me parece algo tremendamente estimulante. Bueno, lo voy a parar porque nos vamos a marear. Uy, mierda, ¿qué he hecho? Administrador de tareas, ciérrate, vale. Ups, me lo he cargado. Me lo he jodido todo. Aquí. Vale. Seguimos. Somos capaces también de hacer algo en historieta que es propio de la historieta, que es otorgar a la viñeta el don del objeto, ¿no? En este caso, la colocación de estas viñetas nos está haciendo referencia a las teclas que pulsa el personaje, ¿no? Y los tiempos de pulsado también están marcados, ¿no? Cuando vemos el número, nos está enseñando el número que está marcando, ¿no? Y sabemos el tiempo que tardas en pulsar de una viñeta a otra. Esto en cine no pasa.
Esto pasa solo en el cómic. Y otro ejemplo, que este me ha llevado un rato hacerlo, que es probablemente un ejemplo que sintetiza muy bien lo que os explicaba al principio, de cómo el cerebro es capaz de ir almacenando recuerdos. Esto sería el recuerdo, esto sería lo vívido, lo que la persona ha vivido. Va por el monte, ve un perro muerto, le da con un pie, entonces va a coger un palo, lo deja allí el palo plantado, el perro se pudre, tiene unas moscas alrededor, pasan los días, los meses, llueve, se hace de noche, viene la niebla, nieva y pues, meses más tarde la persona llega donde estaba el palo clavado y desentierra lo que es la calavera del perro. Se la lleva a su casa y la coloca en su mesa, ¿no? En su mesilla. Bueno, pues lo que sucede en el paso del tiempo es una cosa así, que de repente, de todo eso, nuestro cerebro dice, bueno, esto todo es paja, no quiero nada de esto, esto me sobra, todas estas cosas me sobran, y lo remonta. Y seguimos teniendo la misma narración, pero con mucha menos información, ¿vale? Esta es la explicación de por qué nuestro cerebro no peta. Bueno, a veces sí, pero es increíble la cantidad de imágenes diarias que consumimos y que seguimos recordando, ¿no? Pero luego el cerebro, al paso de los años, vuelve a hacer esto. Como ya este recuerdo no lo estás recuperando, se vuelve a quedar con la esencia de lo que era necesario para recordar esa acción. Y vuelve a ocupar mucho menos. Pero esto no queda aquí. Pasan los años y esa anécdota ya la tienes muy difusa, ¿no? Ya te cuesta más recordarla. Y lo que ha pasado es esto, que ya te ha sido la síntesis. Me he encontrado al perro, le he clavado un palo, pasó el tiempo, llegué, cogí la calavera y la puse en la mesilla. Fijaros ya que es un volado. Pero vuelve a pasar esto con el paso del tiempo y nos quedamos con esto. Entonces, llegaremos a solo esto. Esto es la memoria. Esto es lo que sucede en nuestro cerebro. El resto, todas aquellas billetas que teníamos, el cerebro las va a rellenar con la lógica y con las otras experiencias vividas. A nivel de narración, esto está tremendamente útil, sobre todo desde que ahora ya no hay revistas. Esto es algo que se lo decimos mucho a nuestros alumnos, porque ellos están acostumbrados a leer novelas gráficas de 100 y pico páginas y tochos de 20, 30 tomos de manga. Y las series que están consumiendo ya no son de 35 minutos, sino son de más de 3 horas, ¿no? Muchas veces, y a veces son 20 horas de serie. Y las vemos seguidas, ¿no? Que es una cosa muy loca, ¿no? Nadie iría al cine a ver una película de 20 horas, pero si te la ponen en Netflix o en HBO, te tiras un fin de semana a lo loco viendo una serie seguida, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues lo que les decimos siempre a los alumnos es que tienen que acostumbrarse a desbrozar. No podemos contar toda la historia con todos los detalles y con todo lo que nosotros consideramos que es fundamental. No es necesario. Sin llegar a lo mejor a este extremo, un libro a lo mejor de 300 páginas se podría contar mejor en 100. Y tendría más ritmo, el lector se sentiría más partícipe y la experiencia de lectura sería mucho más enriquecedora, ¿no? Porque yo creo que cuando el lector se hace partícipe de la historia, se siente inteligente y entonces se siente por igual. Cuando le explicamos mucho algo al lector, el lector puede incluso a sentirse como menospreciado, ¿no? Como ya lo sé, ¿no? Nos pasa en las películas, cuando estamos viendo una película y dices, no, por favor, no lo expliques, no lo expliques, no lo expliques, y te lo explican, dices, joder, si ya lo vi, no me lo expliques, ¿no? Ese tipo de situaciones en el cómic pasa también muchísimo. A veces esto pasa por imposición narrativa y técnica, ¿no? Esto es una página de Calvin y Hobbes, de Watterson, que el propio Watterson se tenía que ingeniar la manera de que esto no estaba publicado siempre en planilla, esto se publicaba de manera generalista en muchos medios escritos de todo Estados Unidos y después de Europa,
y dependiendo de si había publicidad o no, ocupaba toda la página o no. Entonces, lo que hacía Watterson era que fuera recortable. Entonces, la historia es la misma, funciona el gag exactamente igual, a pesar de que incluso en algún periódico del mundo no tuvieran casi espacio y la pusieran solamente en un faldón con este trocito. Y después tenemos la otra parte, que ya para terminar, en la que todo esto lo podemos utilizar para contar varios momentos a la vez, ¿no? En esta doble página lo que estamos viendo es el mismo espacio, pero en tiempos diferentes. Este es un tiempo, este es otro tiempo y este es otro tiempo. Pero cuando lo vemos todo en conjunto, nuestro cerebro no lo necesita separar, ¿no? También es algo muy interesante que algo tan complejo como esto, el cerebro lo pueda decodificar de una manera rapidísima. Pues esto es Frank Whiteley. Esto es una historieta de tebeos de superhéroes. Y fijaros, es súper interesante porque lo que está haciendo aquí Whiteley realmente en cine es muy difícil de hacer, ¿no? Y esto lo hace en 2 páginas. Y luego tenemos el color, ¿no? El uso del color. Esta historieta es de Fernando Iglesias. Esta página es en blanco y negro. Aquí hay 3 tiempos, pero en blanco y negro no funciona. En blanco y negro lo leemos todo como si estuviera pasando en ese mismo instante. Cuando el autor le coloca el color, el tiempo cambia y la percepción de la página cambia completamente. Y ya no hace falta explicarle ni con cartucho ni con ningún tipo de indicador al lector que los tiempos son diferentes. Esto se puede mover a viñetitas pequeñitas que vamos introduciendo, que ahora esto lo hace mucha gente, ¿no? Para dar acción, o elementos de colores para indicar a quién pertenecen ciertos elementos, ¿no? Pues aquí Paco Roca lo que está utilizando es el color como una guía para que el lector entienda que esos elementos que están en el cubo de la basura pertenecían a distintas personas, ¿no? O la vanguardia que hizo en el siglo XX ya el cómic, que es el empezar a estirar todos estos ejercicios que veíamos hasta el infinito, ¿no? Chris Ware yo creo que es el máximo exponencial de este tipo de narración muy casi de libro de instrucciones, ¿no? Se parece mucho a los libros de instrucciones de IKEA, ¿no? Y, bueno, pues este otro ejemplo de Richard McGuire, con el que voy a terminar, en el que aquí vemos las páginas de cómic, ¿no? Con los distintos espacios temporales, y os traje la colocación, esto en cine, ¿no? Esto lo hicieron como un ejercicio en una escuela de cine, y cómo todo eso que funciona en cómic, cómo es diferente en lo audiovisual, ¿no? Pero que realmente también funciona, también tiene su interés, ¿no? Está hecho con pocos medios, pero la verdad que está muy bien hecho, ¿eh? Y cómo la percepción de todo esto cambia. O sea, cuando lo ves en imagen fija, la lectura, los tiempos, es muy diferente a cuando lo estás viendo así, ¿no? Cuando hay movimiento, cuando el tiempo lo decide el cinematógrafo. Esto ya lo utiliza mucho Tarantino también, ¿no? El elemento cómic dentro de la propia película. Vale, voy a cerrar aquí, a ver si no me cargo todo. Vale. Y para terminar, quería hablar de esto otro. Hay unos experimentos de Yukasi Kamitani que ha conseguido que personas vean una imagen y después captar el recuerdo.
lo está plasmando. Es capaz de leer la memoria de las personas, la memoria visual de las personas. Es muy inquietante y es muy mágico al mismo tiempo, ¿no? Porque vemos que esas abstracciones realmente es una representación cerebral de elementos visuales que percibe el ojo humano. Es terrorífico. Yo creo que incluso alguna pesadilla viene de esta amalgama extraña que sucede cuando guardamos en nuestro cerebro las imágenes, ¿no? Es una decodificación muy extraña. Incluso películas, ¿no? Tiene varias escenas de película que dan muchísimo miedo porque imaginaos El Resplandor así, ¿no? O sea, El Resplandor recordado tiene que ser tremendo. Y esto tiene que ver con lo que se está haciendo ahora en la vanguardia, ¿no? La representación abstracta de la figuración pues tiene mucho que ver con esos experimentos, o la utilización narrativa del recuerdo, ¿no? Como aquí en Arrugas, Paco Roca realmente está haciendo una cosa muy parecida a lo que veíamos antes. O cosas ya, para terminar, como el Gutter. Como el Gutter nos cambia la percepción. Aquí esta página no es tal como la ha dibujado Miguel Anxo, yo le he recortado lo que él hizo, que creo que es una cosa muy interesante, que es coloreó el Gutter. Y al colorear el Gutter, la página cambia. La percepción visual cambia y nuestro ojo se dirige de manera diferente a las imágenes. No es lo mismo verla así que quitárselo y verlo así. Emociones, puntos de atención, etcétera, etcétera, se modifica. ¿Seguís viendo pantalla? Sí, vale. Y por último, vamos con cómics de Age. Esto es la evolución propiamente del cómic. El cómic se convierte en un lenguaje que salta del papel a las pantallas. Durante un tiempo se hacía casi cinematográfico, casi se animaba, pero está llegando a unos nuevos límites, ¿no? Esto es nuevo. Esto es algo que sigue siendo cómic, pero no es cine. Es narrativa gráfica. Necesitamos de la lectura, del tiempo, seguimos siendo nosotros quienes decidimos cuánto tiempo estamos en cada viñeta, pero suceden cosas que en papel no podríamos leer, ¿no? Hay personajes que pueden desaparecer. Aparte, en esta historieta, Javi de Castro ha hecho una cosa muy interesante, la que es un personaje que consigue ser invisible, entonces lo vemos aparecer y desaparecer y ver cómo él pierde la visión cuando está apareciendo y desapareciendo. Entonces, digamos que esto es ya el salto siguiente, ¿no? Lo que todo esto que hemos estado viendo nos lleva a nivel de futuro tebeo narrativo, ¿no? Yo creo que las cosas irán por aquí. Y nada más, ahora os dejamos con Paco Roca, tenemos que contactar con él a ver si somos capaces. Y muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Sí.